Bueno, os voy a enseñar cómo cambiar una cremallera de dirección de un Eclipse GS en este caso, da igual, ¿vale? GS, GST, 4G63, GSX, me da igual. Quitamos la rueda, accedemos a la dirección, ¿vale? Vamos a saltar la rótula de dirección, tenemos un pasador aquí debajo, el pasador le sacamos, ¿vale? Nos va a hacer falta un alicate, esto yo ya lo tengo suelto y quitado, ¿vale? Aquí debajo llevamos una tuerca de 17, soltamos, ¿vale? Se saca la tuerca y ahora lo que vamos a hacer va a ser golpear aquí, así. ¿Ves? Esto provoca vibración y esa vibración hace que esto salga, se suelta. No vamos a golpear nunca en la cabeza del tornillo, ni siquiera poniendo una tuerca aquí vamos a golpear hacia arriba, no. Se echa lubricante si no sale y golpes aquí, aquí, aquí. Puedes golpear aquí todo lo que quieras, pum, 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 en la mangueta para que tiemble y salga. Sacamos esto. Esto tiene la rótula de dirección mal. Esta rótula se debería quedar aquí, pum, 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 donde la dejes. Entonces se queda colgando, ¿por qué? Porque ya está con holgura, ¿vale? En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a soltar la rótula. La rótula también está mal, está con desgaste. Previamente ya he quitado esta pieza, ¿vale? Esta pieza va aquí, con estos tornillos por aquí enganchados, pum, pum, pum. Y vamos a soltar este otro que nos queda de la cuna, el del tacomotor, que ya lo hemos quitado. Y aquí debajo tenemos dos más que también los vamos a quitar. Y vamos a soltar el tacomotor, simplemente para que nos deje más trabajo, o sea, más acceso por aquí abajo. No tardamos nada en quitarlo y vamos a trabajar mucho mejor. También podríamos quitar la downpipe. Si vemos que nos estorba, la quitamos. Llevo 3 tornillos aquí delante sujetando el colector. Ahí llevamos otro tornillo. Y aquí tenemos los dos que sujetan el catalizador, ¿vale? Y habría que quitar la sonda lambda. O quitarla o soltarla de arriba. Una de dos, nos da igual. Así que esta dirección la cambiamos porque tiene fuga de líquido. Una vez que tengamos eso suelto y ya podamos acceder, lo que hacemos es que quitamos de aquí arriba. A ver si se puede ver. Quitamos de aquí arriba este raccord y este raccord, ¿vale? Vamos a soltar, bueno, este raccord. Este es el tubo de entrada del líquido de dirección, pero hay que soltar este raccord y el otro que viene por allí. No sé si lo puedo enseñar con el móvil porque no me entra el móvil, pero vamos a soltar esos records. Luego arriba tiene la caña de la dirección unida a la propia dirección. Os voy a enseñar una dirección que ya está todo lo nuevo montado, pero está montado por encima, ¿vale? Está todo suelto, solo para ver la dirección. En este caso lleva unas rótulas que van con engrasador, me gustan más, ¿vale? Aquí tenemos lo que tenemos que soltar, el tornillo de la dirección de la caña, y aquí los dos que hay que sacar, este y este, ¿vale? Entonces vamos a soltar los dos, vamos a soltar esos dos tornillos, dejamos la dirección suelta, va a chorrear el líquido, vamos a intentar poner debajo un recipiente o algo y vamos a sacar la dirección por debajo, quitando los tornillos que sujetan aquí y aquí, y una abrazadera que va aquí, sujetándola al coche, ¿vale? Voy al lío. Aquí tengo medio colocada la llave, no sé si se ve. Una llave fija aquí de 17 para soltar esto, pero no hay manera de meter la mano porque tengo el brazo muy grande. Entonces, tengo el brazo demasiado ancho para meterle la mano. He pensado en quitar el escape, pero tampoco. ¿Por qué no me entra? Pues ahora voy a explicar por qué no me entra. Me pega el brazo en la transmisión. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, voy a tardar menos en quitar la transmisión. Así que para quitar la transmisión lo voy a hacer fácil. Suelto estos dos de aquí debajo. Suelto este de aquí, ¿vale? Ya le tengo, suelto este pasador de aquí y ya me suelto este, ¿vale? Este sacamos el fuera, ¿vale? Una vez que hemos sacado el pasador, ya podemos aflojar este tornillo y tal. La transmisión, que es esta, sale como he dicho antes con este tornillo de aquí. Hemos soltado de aquí abajo el brazo lo dejamos colgando. Lo soltamos de aquí también, que es el que viene aquí, y soltamos el trapecio. Se queda colgando de arriba sin ningún problema, ¿vale? Y ya tenemos la transmisión fuera.
Entonces ahora hemos puesto aquí un recipiente, nada, no cae nada prácticamente, pero bueno, vamos a recuperarlo sobre todo para que no manche. Aquí ya nos cabe la mano bien para poder trabajar y soltar los dos, ¿vale? Ese que es el del tubo de arriba, de donde viene el líquido de dirección, y ese de ahí, que es el otro, es el de presión. Y luego ya vamos a acceder a la dirección, a quitarle el tornillo que lleva pasante, que se le ve ahí cruzado en la caña, ¿lo veis? Ese que cruza, pues ese hay que quitarle también. Bueno, ya hemos soltado los recores, ¿vale? Es un poquito complicado, pero se suelta. Están los dos sueltos, estamos dejando que escurra todo el líquido de dirección. Estamos recuperando todo lo posible. Bueno, ya está sacado el tornillo de 12 de la caña. A ver si se ve. Ahí está la caña de dirección. El tornillo de 12 que lleva es este, ¿vale? Los tornillos de aquí, como este y el otro, son de 17. Y bueno, vamos ahora a quitar, o a proceder, como diríamos ahí en un lenguaje coloquial bueno, a quitar este de ahí, a quitar este de aquí, sacamos la tapa, o sea la chapa, perdón, ahí, y luego quitamos este de ahí y ese de ahí. Si nos estorba la estabilizadora, la quitamos también, ¿vale? La estabilizadora sale con estos tornillitos de aquí, se descuelga y ya está, no nos importa, no se tarda nada. Bueno, al final me pegaba en la estabilizadora, así que he quitado los dos tornillos de 14 que lleva. Se quita esta chapita y ya está. De un lado, se quita del otro lado, se deja el estabilizador aquí colgando para que no estorbe y ya la dirección la tenemos colgando. He quitado esa chapita también para que nos deje más juego, que es la que viene aquí. Sujeta, a ver, en este tornillo, en este ahí, ¿vale? La he quitado y ya nos deja mucho más juego para sacar la dirección hacia abajo. A ver si puedo alumbrar. Ahí. Ya nos deja libre completamente la caña, ya tiramos de la caña. Ya tenemos la dirección fuera, ¿vale? Se me ha olvidado deciros, yo ya lo he hecho, pero se me ha olvidado comentároslo, que hay que poner el volante recto para sacarla, ¿vale? Volante recto, ruedas rectas, se deja la dirección tal que así, en una superficie plana y estirada. Y vamos a poner la otra y la vamos a regular exactamente de la misma manera. Direcciones, ¿vale? De momento esto no me sirve, porque aquí yo no puedo ver nada en las puntas, esto es regulable. Entonces lo que voy a hacer va a ser, ya que están rotos los guardapolvos de la dirección, los dos, voy a pelar esto y voy a ver a dónde llega. Yo ahora mismo quito el axial. Quitamos el axial. Vale, y lo que tenemos que ver es que esto y el axial estén en línea. ¿Para qué? Para que no se nos quede la dirección más hacia un lado que hacia el otro. Vale, voy a quitar los guardapolvos, voy a correrlo para allá y vamos a ver qué tal queda el axial. Y lo vemos. La dirección, vamos a ver lo que sobresale. Hasta el axial tenemos 53. Y aquí hasta el axial tenemos 59. Así que no nos sirve, vamos a tirar esto para que el axial se nos quede a 53. Ya tenemos esto a 53. Ese a 53. Así que la dirección la tenemos clavada, una igual que otra. Vamos a meter esta dirección en su sitio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle los axiales, porque ahora mismo no nos interesa que nos estorbe. En este caso no los hemos quitado por no perder tiempo, pero ahora mismo nos da exactamente igual y lo vamos a dejar quitado, ya que hay que meter guardapolvos y todo. Así que nada, estos que son nuevos se dejan, estos están hechos polvo, las rótulas y todo esto no merece la pena. Por lo que vale esto, por lo que valen estas piezas, no merece la pena volver a montar. Así que vamos a... Esto es una dirección reparada, completamente reparada, con todos los retenes cambiados y todo. Así ya no tenemos ningún problema de fugas. Para montar es el proceso inverso. Metemos esto, apuntamos la caña arriba y para apuntar el tornillo, que ahora mismo está apuntado, no sé si se verá bien. Ese tornillo 12 está apuntado con la mano nada más. Entonces, para apuntar ese tornillo lo que hacemos es que sujetamos lo que es la cremallera con un solo tornillo aquí. Ese de arriba le apretamos. El volante tiene que estar recto cuando pongamos eso, que no se nos gire porque si no lo hemos liado. Y ya una vez que pongamos esto, ya proceso inverso de montaje todo.
Vale, es súper importante que las roscas entren con la mano, ¿vale? Tiene que entrar con la mano hasta casi el final, por lo menos que rosquen varios filetes. Si vemos que la rosca va muy dura, no nos vale, porque corremos el riesgo de pasar de rosca la pieza. Si pasamos de rosca la pieza, lo vamos a pasar francamente mal, ¿vale? Aquí tenemos ya esto apretado a mano, está casi apretado a tope. Ahora lo que hacemos es que metemos la llave. Con la llave lo terminamos. La dirección, ¿vale? Acabamos de montar las rótulas axiales. Las rótulas axiales se aprietan con la llave inglesa y ya está, van fácil. Vamos a meterle grasa de molibdeno aquí a la parte de la cremallera. Que se me va el móvil para abajo. Tengo que buscarme un soporte de móvil para ponérmelo en la cabeza. Ahí, y por el otro lado ya lo tengo hecho, pero bueno, hemos puesto nada más que las rótulas axiales. La parte interior, pues lo que habéis visto antes que he quitado, lo he vuelto a poner. Ha sido, pues eso, los racores y tal. Bueno, ahora montamos los guardapolvos, ¿vale? Los guardapolvos son estos nuevos, ¿vale? Le vamos a montar, vamos a limpiarnos las manos para no mancharlo, lo metemos, lo limpiamos y lo apretamos. Bueno, ya está puesto el guardapolvos, ¿vale? Aquí en España se llama guardapolvos, en Sudamérica le llaman bota a esto. Ahora hay que meter aquí su abrazadera correspondiente y aquí igual. Este tiene que entrar hasta ese rebaje que tiene. Ahí se mete el rebaje y se le aprieta. Bueno, ya están puestas las bridas a los guardapolvos. He utilizado las bridas antiguas, las del viejo, porque aprietan muchísimo mejor que la mierda esta que viene en el nuevo, que no me gusta nada ni cómo aprieta ni cómo funciona. Y este encima de retorcimiento. No me gustan. Así que he puesto las antiguas que van mucho mejor. Bueno, ya tenemos montado todo con los guardapolvos. A ver si puedo sujetar el móvil. Ahí. Ahora vamos a poner las rótulas. Hemos comprado unas rótulas que llevan engrasador. Así nos cercioramos de que siempre tengan grasa. Vale, perdón. Antes de poner las rótulas hay que meter la contratuerca. Vale. Más o menos. A ver, ahí se quedaría demasiado girado. Vale. Vamos a ver. Un poquito para afuera. A ver, tal que ahí, más o menos. Vale, esto vendría ahí y ahora ya después hacemos un paralelo regulando aquí. Aquí vamos a meter la tuerca. Por debajo apretamos tuerca y metemos pasador. Bueno, ya tenemos montada la parte inferior. A ver si puedo. Vale, hemos montado la placa esta que hemos quitado antes. Esta placa, la de aquel lado, ya está todo montado, todo apretado, ya está todo bien. Vale, ahora vamos a proceder a montar la rueda. Vale, este proceso que se ve, ya está montado rótulas y todo, que en el vídeo se verá muy rápido, tardaremos 5 minutos o 10 en ver este vídeo. Realmente se ha llevado casi 5 horas porque acceder a los racores de la dirección de dentro no es fácil, no te cabe la mano, tienes que desmontar un montón de cosas, hay tornillos que van muy duros, a veces se pasan, a veces se parten, en este caso no, pero bueno, hay que reparar lo que se vaya rompiendo. Entonces, bueno, vamos a montar la rueda y vamos a hacer un paralelo con cuerda. Luego habrá que llevarlo a un sitio paralelo para el momento para poder circular con el coche. Bueno, ya tenemos montadas las ruedas, ¿vale? Os voy a explicar cómo hacer el paralelo con cuerda. Lo que hacemos es que pillamos un cordel, ¿vale? Un cordel, le enganchamos en cualquier parte de la parte de atrás, en este caso lo hemos enganchado en el tubo escape, ¿vale? Ahí tenemos el cordel. Entonces lo que hacemos es que lo aproximamos y vemos que en esta rueda, aquí, justo en el momento que toca aquí, aquí se nos queda separado. Si lo vemos de arriba, aquí está separado, a ver, ahí, y ahí está tocando, separado y tocando. Pues ¿qué hacemos? Nos metemos aquí debajo, aquí, a la dirección, y con una llavecita de 13 lo que hacemos es que le damos para que la rueda se vaya metiendo. Esta tuerca, perdonad, esta tuerca está aflojada, vamos girando y la rueda se nos va abriendo hacia afuera. Vamos a ver ahí, le damos un tiento y volvemos a probar. A ver. Todavía le falta. A todo esto, ni que decir tiene que la dirección tiene que estar completamente recta.
Le vamos dando hasta que se nos quede perfectamente recto esto. A ver. Esto estaría prácticamente ahí. Yo digo que esto está recto ahí. Tiene buena pinta. Y así en la otra rueda. Ya lo tenemos esto perfectamente recto a cuerda, ¿vale? Más o menos. Nos venimos aquí abajo y apretamos la contratuerca. Y ya nos vamos a hacer el otro lado. Es el mismo proceso en ese. Una vez que tenemos ya el paralelo hecho del coche, lo que tenemos que hacer es llenar el circuito de líquido de dirección y purgarlo, ¿vale? Para purgarlo no tiene orificio de purga ni nada. Lo que hacemos es rellenamos por aquí, rellenamos al máximo con el motor apagado. Motor apagado, rellenamos al máximo, cerramos, giramos a tope de dirección a un lado, giramos a tope de dirección al otro, con el motor arrancado después, ¿vale? O sea, rellenamos con motor apagado, tapamos, arrancamos motor, giramos derecha, izquierda, paramos motor, abrimos y vemos cómo está. Y así hasta ponerlo a su nivel. Bueno, le echamos todo el líquido de dirección nuevo, ¿vale? Bueno, ya tenemos el circuito lleno. Volante completamente recto. Vamos a arrancar. Vamos a girar a tope izquierda. Sonará, eso es. A tope a derecha. Sonará. Volvemos al centro. Y paramos. Ahora, comprobamos nivel. El nivel está hiper bajo. Ya no hay nivel. Volvemos a rellenar. Y así hasta que deje de sonar. Bueno, hemos rellenado hasta poner el nivel. Lo hemos hecho el proceso varias veces. Arrancamos. Y ahora giramos a tope a un lado. Nada. Y a tope al otro. Perfecto. Esto ya está. Paramos y comprobamos nivel. Esto está perfecto, al máximo. Limpiamos un poquito el bote y acabamos.